Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Guayú y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos ahora trabajando en una mochila con un atrapasueños. Este es nuestro vídeo número 3, así que si acabas de llegar, retrocede un poquito y mira el paso a paso desde el vídeo 1. Estamos ya en nuestra vuelta 19. En la vuelta 19 vamos a tejer 17 puntos y un aumento. Así que tenemos aquí, vamos tejiendo hasta 17. Hacemos el aumento y eso mismo lo seguimos repitiendo hasta el final de la vuelta. Ups, qué mal me ha salido ese puntito. Ahí. Una vez hayamos hecho todo el contorno de nuestro círculo, tendremos 152 puntos al llegar aquí. El segundo punto de nuestro último aumento lo empezamos en blanco, pero lo cerramos en este otro color. Ups. Este color que es un color fucsia o granate. Vamos a llamarlo granate. Y comenzamos nuestra vuelta 20 haciendo 18 puntos y un aumento. Empezaríamos con 9 puntos. A ver, así. 2, 3, 4, 5, 6. Repito. 5, 6, 7, 8, 9. Aquí hacemos un aumento. Uno y 2. Y ahora continuamos hasta hacer los 18 puntos. Y al final, pues aquí nos tienen que quedar también otros 9 puntos para finalizar. He dicho color granate, pero no es color granate, es más bien grosella. Es que hay algunos colores que como que no están muy definidos, pero sí, este es un colorcito grosella. Así continuamos toda la vuelta. Y una vez finalizada la vuelta, debemos tener 160 puntos. Comenzamos la vuelta 21. Esta vez con 19 puntos en este mismo color. Le vamos a poner la marquita. 19 puntos y un aumento. Entonces vamos tejiendo los 19 puntos. Siempre comprobando que nuestra base permanece plana.
19 puntos, un aumento, y al llegar al final tendremos 168 puntos. He llegado ya al último aumento. En este segundo punto del aumento vamos a volver a cambiar al blanco. Es decir, lo cerramos ya con blanco. Y comenzamos nuestra vuelta 22. Aquí. No voy a poner el marcador porque el color ya nos lo marca. Como la vuelta 22 son 20 puntos y un aumento, haremos 10 puntos el primer aumento y a partir de ahí luego ya 20 puntos y un aumento hasta el final. Al final, pues como siempre que hacemos estas divisiones, pues nos van a quedar otros 10 puntos para finalizar la vuelta. Ups, aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos tejiendo. Voy a hacer los 10 puntos y el aumento. Son 2, 4, 6, 8, 9 y 1 más 10 y aumento. A partir de aquí 20 puntos, un aumento a todo alrededor. Vuelta 23. Seguimos en blanco, que ahora sí voy a poner la marquita. Y en esta ocasión son 21 puntos, un aumento. Vamos tejiendo hasta 21 puntos, hacemos el aumento y al final de la vuelta, a ver si este me deja. Así. 21 puntos, un aumento y al final de la vuelta, cuando lleguemos de nuevo aquí, tendremos 184 puntos. En el último punto lo hacemos juntos. He llegado al aumento y en el segundo punto del aumento vamos a cambiar esta vez a este color turquesa, que es el tercer color con el que vamos a estar trabajando también en el resto de la mochila. Retiramos el marcador y comenzamos la vuelta en este color. Estamos en la vuelta 24 ahora con 22 puntos, o sea que son 11 puntos, la mitad de 22, 11. Aquí haríamos 11 puntos, un aumento y luego ya el resto, sí, cada 22 puntos el aumento. Al final pues nos quedarán los 11 puntos para completar la secuencia. Yo creo que esta parte ya hemos entendido cómo funciona. Cuando tenemos puntos que son pares, pues si la secuencia es de 6, pues la mitad de 6. Que la secuencia es de 8, siempre que el número sea par, y lo podemos dividir por la mitad. Por supuesto que los impares también se pueden dividir, pero de pronto nos hacemos más lío, ¿no? Porque ya no sería la misma cantidad a un lado que al otro. No sé, yo creo que es más práctico así. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 11. Me he pasado 3 pueblos. Aquí. 11 aumento.
Ahí. A partir de aquí, 22 puntos. Al final tenemos que tener 192. Y llegamos a nuestra vuelta 25, que también lo vamos a hacer en este mismo color. Haciendo 23 puntos, un aumento. Al final tendremos 200 puntos. Y esta es nuestra última vuelta de aumentos. Así que cuando llegue al final, ya vemos que hacemos lo siguiente. Voy a ponerle la marquita. Porque ahora ya al ser el mismo color nos puede confundir un poquito. Al llegar al final tendremos los 200 puntos. En este último punto del aumento que voy a hacer aquí, lo empiezo en este color, pero lo cierro en blanco. Ahora nuestra siguiente vuelta va a ser en blanco y no vamos a hacer aumentos. Aquí ya no hacemos aumentos porque vamos a empezar a subir el cuerpo del bolso. A veces me habéis preguntado, ¿cómo hago para subir el bolso? Para subir el cuerpo. No tienes que hacer nada. Todo lo único que tienes que hacer es dejar de hacer aumentos y automáticamente el tejido empezará a subir. Así que hacemos nuestros 200 puntitos en blanco hasta llegar al final de la vuelta. Y ahí nos vemos para ver el siguiente paso. Estos escaloncitos que se ven aquí, pues es el trabajo guayú va en espiral. Al ir en espiral, estos escalones salen automáticamente. No es un error, no es que esté mal hecho, es que es así. Ups. Esto forma parte del estilo de la técnica, ¿vale? Ya he acabado la primera vuelta sin aumentos, que vamos a empezar a contar desde una vez empezamos ya a levantar el cuerpo del bolso y no hacemos aumentos, empezamos a contar vuelta 1 sin aumentos en blanco, segunda vuelta la vamos a hacer también en blanco y cuando ya lleguemos al final de la vuelta empezaríamos a hacer nuestra primera cenefa. Así que voy a tejer y cuando llegue aquí seguimos ya empezando la cenefa. Comenzamos nuestra vuelta 3. Vamos a empezar haciendo 6 puntos en blanco. Este sería el primero, lo vamos a marcar. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, que lo empezamos y lo cerramos en negro. Y en negro vamos a hacer un solo punto. Empezamos el punto y lo cerramos en turquesa. Y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3, que lo empezamos y lo cerramos con el grosella.
y hacemos un solo punto. Comenzamos y cerramos en turquesa. Y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Este tercero lo volvemos a cerrar con color grosella. Hacemos un punto que lo empezamos y lo cerramos en turquesa. Hacemos 3 puntos. 2. Y este tercero que lo cerramos en negro. Hacemos un solo punto en negro y retomamos el blanco. Ahora con el blanco hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí comenzamos de nuevo este motivo. Aquí tenemos 1, 4, 5, 5 y 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos más 5 de separación. Son los 18 puntos que tenemos en cada motivo que vamos a ir repitiendo a todo alrededor. Voy a hacer uno más para que vayamos viendo. Hemos hecho 5 puntos en blanco. Volvemos al negro para hacer un solo punto igual que hemos hecho aquí. Cerramos este en negro, hacemos el punto, no lo cerramos en turquesa. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, el tercero lo cerramos con el grosella y hacemos un punto que cerramos o acabamos con el turquesa. Hacemos 3 puntos en turquesa. 1, 2, 3. El tercero lo cerramos con el grosella. Hacemos un solo punto que cerramos con el turquesa. Igual que aquí, hacemos nuestros 3 puntos en turquesa. 1, 2. El tercero lo cerramos en negro.
hacemos el punto en negro, lo cerramos con el blanco y volvemos a hacer 5 puntos en blanco. 1, 2, 3, 4 y 5, que volveríamos a empezar de nuevo el motivo cerrando este último punto con el negro y volver a repetir lo que hemos hecho en estos dos motivos. Un punto negro, 3 turquesa, 1 grosella, 3 turquesa, 1 grosella, 3 turquesa, 1 negro, 5 puntos en blanco de separación. Eso lo vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Y aquí nos quedamos porque el tiempo se agota, pero seguimos en nuestro siguiente vídeo número 4. No te lo pierdas. Hasta luego.